Sí, la verdad es que tenemos, dijimos 15-20 minutos, ¿no? Pero también es criterio de nuestro contertulio ver si acaso se puede extender un poco más, ¿no? O sí, conversar sí. Después. Sí, después yo creo que en la segunda ronda, sí. Y dar un tiempo de alargue, ya que estamos con el tema del fútbol. También, sí. Sin muerte súbita. Claro. Los finales. Por favor, ¿está bien? ¿Soy yo ya? Sí. Sí. Yo me centré en dos antologías de cuentos que me parecen muy significativas de esos años, del 84 en cuento y del 86 contando el cuento, que son autores Ramón Díaz y Diego Muñoz. Y yo pienso que eso ameritaba también tener un contexto, porque en estas mismas reuniones que hemos tenido acá, yo creo que el centro de todas estas conversaciones ha sido también hacer memoria, reconstruir la memoria, porque a uno se le van olvidando muchas cosas. Una reunión como esta en esos años, había siempre que estar mirando la puerta y había un grado de alta inquietud en todo el mundo, porque pasaban cosas. Y esas cosas a uno ahora como que se le han olvidado porque hay muy pocos lugares de la sociedad desde donde se hace memoria. Han pasado 43 años desde el golpe militar y 26 años del periodo que le siguió y que nombramos de diversas maneras, cada una de las cuales conlleva su interpretación: vuelta a la democracia, transición o dictadura. La literatura ha narrado esos años de muy diferentes modos y desde ángulos diversos, pero es una mirada importante y necesaria tanto para quienes fueron testigos de esos años como para los jóvenes de hoy. Antes de la dictadura, la sociedad en general era distinta a la actual porque aún no se había implantado el nuevo modelo económico y quizás es posible afirmar que un sector importante de nuestra sociedad pensaba que era más valioso el ser que el tener, características que se ha invertido hoy. En dictadura, un grupo de economistas, los Chicago Boys, elaboró de manera silenciosa el modelo económico y social neoliberal, con una sociedad civil excluida, con total violación de los derechos humanos, amparado por la doctrina de seguridad nacional y la influencia de Estados Unidos. Y ese modelo, entre otros aspectos, nos dejó el plan laboral y privatizó la salud, la educación, que hasta ahora padecemos, nuestra previsión también. Recién en 1984 terminó la censura previa para las publicaciones. En este mismo ciclo hemos escuchado cómo se publicaba muy prontamente después de la dictadura en forma muy precaria, en papeles, en hojitas, en pequeñas revistas hechas con el esfuerzo de quienes las hacían en todo sentido. Pero luego empiezan a aparecer más libres. La censura al cine se mantuvo hasta el año 2003, lo que suena como increíble. El estado de sitio, el estado de guerra interna y el toque de queda recién se levantarían en 1987. Las dos antologías de Carlos se hicieron en ese periodo que esto todavía existía. Pero subsistieron dos estados de excepción: emergencia y perturbación de la paz interior, lo que permitía exiliar opositores. Después de varias décadas, 4 comisiones concluyeron que los detenidos, desaparecidos, ejecutados, torturados, presos políticos eran cerca de 40.000 seres humanos con más de 3.000 muertos o desaparecidos, todos atribuibles al Estado chileno, en particular a la DINA, la CNI, Carabineros e Investigaciones. En el año 83 comienzan las grandes protestas nacionales que se prolongan hasta el 86 y la censura impide que las publicaciones periódicas se informen de ellas y de los detenidos y muertos, que fueron muchos. En 1985 son degollados 3 profesionales comunistas y acribillados los hermanos Vergara Toledo. En 1986, año que se publica Contando el Cuento, continuaron sucediendo hechos de gran violencia contra la ciudadanía. En la última protesta del 2 y 3 de julio del 86, una patrulla militar quemó y abandonó vivos a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana, que fue la única sobreviviente.
En septiembre, Pinochet escapó del atentado al frente y se desata una gran represión. Son asesinados a balazos el periodista de la revista Análisis José Carrasco y el profesor y artista Gastón Vidal Raza, Campos del MIR, y la misma suerte corre Felipe Rivero, funcionario de la tesorería, y el publicista Abraham Muscali, ambos del PC. Ese mismo mes, civiles armados con metralletas asaltaron la editorial Pehuen, y poco después, agentes de la CNI allanaron la editorial Terranova del Arzobispado de Santiago. A fines de año son quemados en Valparaíso 15.000 ejemplares del libro de García Márquez, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Lo anterior es una muestra muy sintética del ambiente en dictadura, 13 años después del golpe, y en ese contexto se desarrolla la vida y la creación en nuestro país. Ya dije que en sesiones anteriores escuchamos cómo se continuó creando de manera muy precaria, pero bastante incansable, con mucha dedicación, diría yo. Y en la década del 80 se publicaron varias antologías de cuentos, pero elegí dos. El cuento de Bruguera, que se publicó en el año 84, el mismo año que se hicieron la lectura, con prólogo del escritor Martín Cerda, director de La Secha en esos años. Recoge lecturas realizadas al alero del Instituto Chileno Francés de Cultura, donde participaron creadores de varias generaciones, pero el requisito era que sus obras hubieran sido escritas en la última década, o sea, en 10, 13 años de dictadura, 11 años de dictadura. En su contratapa leemos que los cuentos fueron escogidos por los mismos autores y se destacan, comillas, los procedimientos técnicos distintos de que se valen para abordar creaciones realizadas en el denso e insoslayable clima de los últimos años en Chile. Entre otros están Luis Alberto Acuña, Poli Délano, Fernando Querés, Antonio Rojas Gómez, Carlos Olivares, Ana María del Río, Roberto Rivera, Álvaro Cuadra, Antonio Estornol, Ramón Díaz Etero, Diego Muñoz, Carlos Fras. La segunda, contando el cuento Sin Fronteras del 86, una editorial que dirigió José Paredes y que publicó una cantidad enorme de libros de autores chilenos. Incluye La joven narrativa, también generación del 80, presentada en septiembre del 86, acto al que fui generosamente invitada a participar. Se mantiene en Cuadra, del Río, Díaz Etero, Tornol, Rivera, Franz, Diego, y se agregan Pía Barro, Jorge Calvo, Gregory Cohen, Sonia González, Juan Mijovailovich, Luis Alberto Tamayo, José Paredes, Leandro Urbina y otros. La literatura es un espacio productivo que permite reunir el contexto presente con aquellos pasados y futuros, con lo más lejano y lo más cercano, con lo absolutamente personal e íntimo y lo social y colectivo, porque no se agota en lo puramente referencial a lo exterior, sino que comprende los procesos subjetivos e interpretativos. Yo creo que el valor esencial de la literatura es que es interpretación siempre, incluso cuando es testimonio, también es interpretación. Creo que contar y escuchar historias es el mejor camino para conocer y apropiarse de la vida propia y de las ajenas, esas que permiten también la nuestra porque le dan nuevos sentidos. Contar fue quizá lo que reunió a la horda de Valida antes del fuego, antes de que las piedras, los palos, los huesos se convirtieran en herramientas y armas. Contar permite también recordar y entender acontecimientos felices o tristes, épicos y banales, pero todos importantes para la conservación de sus vidas. Como afirmó Beckett, las palabras son lo único que tenemos. Las identidades de los individuos y de las sociedades se construyen siempre en un contexto en el que se mezclan aspectos objetivos y subjetivos. De ellos surgen la elaboración y la interpretación de lo que soy, de lo que somos, de lo que son otros. Sin duda, nuestras experiencias y emociones tienen un sello personalísimo, pero se espejean en el colectivo en que se vive. Así, la literatura de un periodo que fundamentalmente se describe como vivir en dictadura, recoge personajes heridos y dañados por diferentes razones, pero donde ni víctimas ni victimarios están a salvo.
Y aquí quiero leerles un cuento de Pía Barros que no aparece en la antología, pero sí en su libro Miedos Transitorios del mismo año 86, y que ejemplifica de manera magistral en 2 líneas que efectivamente nadie estuvo ni está a salvo. Golpe. Se llama el cuento. Mamá dijo al niño: ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de la casa. Todo el país que le puso en la mirada tenía un tinte violáceo. Yo creo que este es un cuento verdaderamente magistral, porque es un hecho que hasta ahora, y de alguna manera Ítalo lo decía, hasta ahora estamos viviendo, si no en dictadura, con el peso de lo que deja una dictadura. Ramón Díaz y Diego Muñoz señalaban que la generación del 80 estaba muy ligada a sus circunstancias, huérfana de maestros porque sus referentes anteriores habían partido al exilio, siempre en situación de acoso y a contrapelo de la historia oficial que se imponía por la fuerza. En una mirada diagonal a los cuentos, se observa que el lenguaje intenta recuperar su poder de revelación y liberarse de quienes lo han transformado en instrumento de encubrimiento. Los cuentos de este periodo, también muchos otros géneros, la novela, la poesía, permiten entender mejor la existencia y necesidad de un lector que no es cualquiera, sino ese que Benedetti llama lector cómplice, porque las situaciones narradas requieren de un lector capaz de decodificar, de leer entre líneas, de atar cabos, para así construir el sentido real, sumando a lo escrito aquello que no está dicho. En el lanzamiento de Contando el Cuento, afirmaba que muchas de las narraciones se situaban en un tiempo ya vivido, de manera de entregar un acontecer paralelo, subterráneo, contradictorio con la versión oficial. Entre los temas abordados están la muerte, el dolor, el temor, la desaparición, la cobardía, el exilio, la pérdida, la espera inútil, la indiferencia, el desencanto, pero también la generosidad y el amor. Hay un cuento desgarrador, El hijo de Marcial, de Antonio Stornol, que desgraciadamente no lo puedo leer acá porque es más largo, en que un hombre desesperado, en peligro de secuestro y muerte, cuya pareja no ha regresado, va a pedirle a un antiguo amor que se haga cargo de su único hijo para salvarlo. Y ella lo acepta. Ahí termina el cuento. Pero sus lectores cómplices sabemos que ahí no termina nada, sino que es el comienzo de todo lo tremendo que podrá venir después, con todos los desenlaces que uno se puede imaginar. Y aquí quiero leer otro microcuento que es emblemático de una preocupación y obsesión permanente para quienes teníamos hijos en ese periodo. Hijos pequeños que no podían escuchar todas las conversaciones ni conocer nombres, porque eso conllevaba peligros reales para ellos y para otros. Padre nuestro que estás en los cielos, de Leandro Urbina, de su libro Malas Juntas. Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja al cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Muchos de los cuentos de Contando el Cuento tienen una estructura dual que el lector cómplice debe completar. En este ámbito de Pía Barros, el personaje ama las flores y los niños, pero también trabaja con problemas que dejan caer goterones rojos sobre el pasto. En Toples, de José Paredes, una mujer comienza a desnudarse, pero no es un espectáculo de cabaret, sino una sesión de tortura. En Auschwitz, de Diego Muñoz, un vagón de metro se transforma en una cámara de gas que mata a sus pasajeros. Las guerras, las dictaduras, los totalitarismos de cualquier tipo despojan a las sociedades de muchas cosas, pero también les dejan muchas otras, con el agravante de que son más difíciles de descubrir porque el paso del tiempo las ha naturalizado. La escritora bielorrusa y premio Nobel 2015, Svetlana Alexievich, dice, comillas, el imperio rojo ya no existe, pero el hombre rojo quedó.
Y esa es la tragedia para las generaciones que vivieron y viven estos periodos, ya que fueron despojadas de aspectos básicos y centrales para la vida, como tener conciencia de que forman parte de una sociedad que necesita, también de la centralidad de la democracia, la confianza, la capacidad de disentir, el respeto por la vida y las ideas de otros. Esa carga quizás no es para siempre, pero se mantendrá por muchas generaciones. Sin duda, el individualismo ultranza, la incapacidad para entender que el humano se construye en un colectivo que hacemos y a la vez nos hace. Por eso conservar las memorias, no solo desde lo documental, sino también desde la literatura, es una de las tareas más importantes para el conjunto de la sociedad, no solo para quienes vivieron o viven en sociedades que solo quieren olvidar, también para los que recuerdan porque vivieron las experiencias desde un lado o desde otro, los que recuerdan lo que les contaron, los que tienen una única versión, los que no saben nada. Y a propósito de la memoria, me sorprendió mucho buscar información en internet y ver que la dictadura en Argentina duró 7 años, en Chile duró 17 años, y la cantidad de información que hay allá, de todas las disciplinas posibles, historia, literatura, ciencia, todo, es kilométrica. Y en cambio que en Chile es muy poco lo que hay. Y ahí tenemos una enorme deuda con la historia. Ahí digo que es una deuda social considerable y el temor que existe todavía por ganar la memoria es absolutamente necesario y pendiente para la historia, la literatura, los estudios literarios. Y para terminar, 2 cosas. La primera, una lúcida cita de Martín Cerda, de una entrevista realizada en los años 80, cuando era presidente de la SECH, en periodos extraordinariamente difíciles y donde siempre la SECH prestó su apoyo a los jóvenes escritores que estaban en ese momento haciendo sus primeras armas en la escritura y también sus primeras armas en la lucha social por recuperar la democracia. Comillas. La función del escritor consiste hoy no solo en denunciar las deficiencias e injusticias de la sociedad en la que vive, sino sobre todo en proyectar los rasgos esenciales de cómo será mañana, ideando o imaginando ese perfil utópico de la vida personal y colectiva, sin el cual el hombre no sería hombre. Esta tarea creativa es, entre otras, la que más importa subrayar en el Chile actual, donde es preciso volver a pensar e imaginar lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Cierre comillas. Yo creo que esta es una tarea aún pendiente. Y finalmente, leerles otro microcuento que obtuvo mención honrosa en el concurso Santiago a 100 Palabras 2009, que condensa la vida de una mujer que trabaja vendiendo en la calle, como tantos otros, sin cambios significativos a través de los años. Se llama 2 parecen 1000. Yo le diría al primer premio. La señora vende calcetas en la calle. 2 parecen 1000. Lleva 25 años en lo mismo. Desde que comenzó han nacido sus 4 hijos. Ha tenido 2 maridos y un conviviente. Ha visto pasar millones de transeúntes y presenciado cientos de lanzazos. Se ha resfriado 54 veces y la han operado en 3 ocasiones. Ha visto en el poder a un dictador y a 4 presidentes. Ha soportado 35 temporales y 3 inundaciones. Asistió a 246 misas y a 16 funerales. Se le han perdido 3 gatos y un perro. Pero no siempre fue así. Antes vendió peinetas.